Hola a todos y todas y bienvenidos un día más a nuestro podcast Serendipia Holística. El día de hoy vamos a hablar de la última herida de la infancia, última herida o prisión del alma de las que hemos venido hablando en los últimos 5 episodios. Hoy hablamos de la herida de injusticia, esa herida que surge cuando sentimos que hemos sido tratados de forma injusta o nos sentimos víctimas de las circunstancias. Les recordamos que nosotros tenemos todas las 5 heridas, pero hay unas que sobresalen más que las otras. Entonces, si aún no has escuchado los episodios anteriores para reconocer, autoevaluarte si tienes alguna de estas heridas, te invitamos a escucharlos, agregando después este episodio para reconocer en qué nivel estás. Hola Diana, buenos días. Hola Angie, buenos días a todos, ¿cómo están? Sí, estamos en este último episodio de esta tanda de heridas, la herida de injusticia, que digo yo que es el que tiene la máscara del superhéroe, ¿sí? El que quiere ser el salvador también. Eh, Esta herida de injusticia es la persona que tiene o que manifiesta más esta herida es por lo general muy rígida, ¿no? Entonces, esta herida se dio entre los 4 y 6 años con el padre del mismo sexo, ¿sí? Digamos que porque era una persona muy fría y muy rígida, muy exigente con el niño, ¿sí? Entonces, persona que desarrolla esta herida también es controladora, entonces, pero controladora y a la vez perfeccionista, ¿no? Entonces, quiere ser perfeccionista en todo. Tu forma física, de hecho, cuando uno los ve, son como rígidos, la cara es como los guardias de la Guardia Real, ¿sí? Que tienen que estar todo el tiempo así perfectamente parados y con porte y etiqueta, así veo yo como a una persona que tiene esta herida de injusticia. Hay dos tipos de personas que tienen la herida de injusticia. El que no demuestra ira y la reprime y el que sí expresa su ira, ¿sí? Entonces, el que es así rígido, estilo guardia, pues real, controla su ira, es perfeccionista y quiere que todo sea justo. No siente ni muestra sus sentimientos. Y también la apariencia es muy frío e insensible. Son personas que no sienten el dolor o digamos que el espectro del dolor es muy alto, porque digamos que en parte son un poco como masoquistas, son duros con su propio cuerpo y se sobreexpresan y no respetan los límites porque no aceptan, digamos que estar perdiendo el tiempo para ellos es ser vago. ¿M? Entonces siempre están como en el hacer, hacer, hacer. Bueno, Diana me hace reír porque prácticamente estamos en una época en la que la mayor parte de las personas están en el hacer, 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 y eso también influye mucho, depende como de la cultura en la que estemos. Hoy hablaba con mi hermana sobre un primito que tenemos que está en Estados Unidos y que hace poco viajó a Colombia y le decía, lo que más me impacta es toda esa cultura de hacer, 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 que incluso si te tomas tu tiempo para almorzar tranquilo, te sientes mal contigo mismo, sientes que estás robando tiempo al tiempo y que el tiempo es oro, pero ¿hasta qué punto? O sea, repito, como dije al inicio del capítulo, todos tenemos esta herida, pero entonces evaluemos a qué grado le estamos dando valor o importancia a las cosas, porque algo que es muy representativo de este tipo de herida es que nos volvemos o son personas que se vuelven muy sensibles cuando sienten que las normas morales o éticas han sido violadas. Entonces ahí sale toda esa rigidez de la que hablaba Diana y sale como toda ese sentido de salvador de que esto se tiene que respetar y esto se tiene que hacer en un deber ser de cómo deberían ser las cosas, incluso cuando de pronto podrían llegar a tener un poco de mayor flexibilidad con diferentes circunstancias, ¿no? Cuando Diana hablaba de la ira del masoquista, esto fue algo que a mí me hizo reflexionar sobre lo siguiente. Me recuerdo mucho que cuando hice constelaciones familiares con la psicóloga, ella había una frase que me repetía constantemente y era, lo que se resiste
persiste. Todo aquello que tú estás constantemente rechazando, todo aquello que tú estás constantemente negando, diciendo esto no lo quiero, esto no me gusta, en ese caso lo veíamos a través de las constelaciones familiares, entonces a través de lo que no me gustaba de mis padres, lo que no me gustaba de mi núcleo familiar o de mi linaje, pero en este caso es cuando yo tengo ese sentimiento de justicia tan marcado y rechazo cualquier mínimo milímetro que salga fuera de la norma, eso es lo que yo voy a estar atrayendo. Entonces, ¿por qué me vuelvo masoquista? Porque en un cierto modo, esto lo hablé de pronto un poco en el episodio de la herida de traición, yo estoy constantemente atrayendo que eso suceda. Estoy constantemente llamándome porque yo me creo las situaciones. Lo que crees, creas. Entonces, en esta herida vivimos mucho el sentimiento de víctima. ¿Sí? Nos sentimos o hemos sentido que en algún momento fuimos víctimas con la perspectiva que la hayamos visto y desde ese mismo punto de vista, entonces siento la necesidad de ser salvado. Y cómo no, entonces atraigo situaciones para volverme a sentir víctima porque ese es eh, el personaje que estoy acostumbrado a estar encarnando. Entonces, como me gusta el personaje y me enamoro, pues hago que afuera las cosas se sigan dando de tal manera que yo pueda seguir viviendo y representando este personaje. Espero que esto sea claro. Y como habíamos dicho también en capítulos anteriores, el que tiene la herida de injusticia busca al que tiene la herida de traición, o sea, se atraen, el injusto atrae al que se siente traicionado, ¿sí? Porque detrás de la injusticia está la herida de rechazo. ¿Mm? Entonces, por eso es que decimos que todos tenemos todas las heridas, porque si usted tiene dos, no son dos, son cuatro, porque recordemos, el que tiene la herida de traición tiene la de abandono y detrás de la injusticia también está el rechazo. Entonces, por ejemplo, yo que decía que no sentía que tuviera la herida de abandono, pero sí reconocía la herida de traición, pues tengo la de abandono en menor grado, pero la de traición más activa. Como lo dijimos, no, esto viene, también las heredamos de parte de nuestros padres por numerología. Yo los confirmé que los tenía, o sea, yo ya me había dado cuenta que las tenía, pero por numerología las confirmé, ¿sí? Entonces, por lo general, el que tiene esta herida, o yo veo a los que tienen esta herida como personas altamente sensibles, ¿sí? Porque parece que tuvieran un poquito de todas las heridas. Por lo general, esta herida de injusticia en numerología yo la veo como el 20, pero también en el 20 encuentro que hay personas que son hipersensibles, como dijimos en el episodio de personas altamente sensibles, cuando no tienen controlada esta herida. Diana, yo tengo una pregunta de pronto porque alguien no lo sabe, entonces así para aclararlo. Cuando tú dices que tú lo ves en la numerología, ¿eso se basa en la fecha de nacimiento de la persona o en el nombre y apellido? ¿O es una mezcla de las dos? En las dos, con la fecha de nacimiento y el nombre, se pueden ver heridas, eh, si estas heridas están presentes desde el nacimiento, incluso en la vibración transgeneracional. Ok, gracias, porque a veces de pronto pues uno puede decir, ah, bueno, con la numerología, ¿y eso qué significa, no? A pesar de que lo hemos hablado bastante en este podcast, pero pues si alguno tenía la duda a través de estos números, ¿no? Estas dos fechas importantes, el nacimiento, bueno, no es fecha, pero la fecha del nacimiento y la numerología que deriva del nombre. Algo que yo encontré que me pareció bastante particular y aquí voy a dar mi opinión, ojo, mi opinión como Ángela Paola Arroyo Marín, es un concepto que se ve mucho cuando empezamos a estudiar estas heridas o de pronto incluso leyendo el mismo libro de Lise Bourbeau, que es sobre, ok, entonces yo cómo hago, empiezo a reconocer mis heridas, me escuché los 5 episodios del podcast y veo que yo tengo dos, tres, una más marcada que las otras y en todas se habla de
conocer y confrontar los sentimientos, en este caso de injusticia, liberar la rabia, la ira, el resentimiento que esté asociado a ese evento o a esa situación y perdonar quien lo ha causado. Pero yo no creo que nosotros tengamos que perdonarle nada a nadie. Primero porque antes que nada, estas heridas son generalmente causadas por nuestros padres. Y yo no estoy diciendo que tenemos que ver a nuestros padres como seres perfectos, omnipresentes, pero sí tener también la capacidad, eso sí, de bajarnos del caballo juzgador en el que a veces nos subimos y reconocer que ellos simplemente estaban actuando y comportándose de acuerdo al plan de alma de cada uno. Y que muchas veces lo que nosotros llamamos tengo que perdonar es darle el poder al otro de que sea el otro el que me hizo y no asumirme mi propia responsabilidad de haber creado esa situación para mi propio camino evolutivo. Yo espero que esto se entienda, lo voy a aclarar un poquito. Yo siento que cuando nosotros queremos crear algo, que seamos conscientes o no, eso es porque nace como un pensamiento, pero eso es una creencia profunda que tenemos. Entonces, afuera, como ley del espejo, que es otro capítulo de los que les hemos hablado, se representa toda esa situación que me permite verificar lo que yo estoy creyendo. Ahora, si yo en mis ojos tengo el filtro de la injusticia, porque tengo esta herida marcada y con esos ojos leo la situación, pues yo puedo decidir de creerme víctima, pobrecita yo, me pasó esto, porque a mí, y no reconocer que yo misma fui la que lo creó. Espero que esto sea claro porque con nuestros padres no hay que tener perdón, sino agradecimiento de que nos hayan dado la vida misma y asumirnos que lo que nos duele, nos cuesta y no sabemos manejar, seguramente es lo que hemos venido a trabajar en nuestro plan de alma. Sí, así es, Angie. Yo creo que, como lo estoy diciendo, estas son susceptibilidades que ya traíamos incluso antes de nacer y son materias por trabajar que traemos para esta vida. Entonces, nuestros padres, y como ya lo hemos dicho en el plan de alma, nosotros escogimos a nuestros padres porque ellos nos van a hacer el favor de activárnoslas para reconocer que tenemos que trabajar en eso, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotras, desde nuestra perspectiva, eh, yo sé que la psicología no va a ir a hablar de vidas pasadas ni lo va a reconocer que son de vidas pasadas, pero digamos que nosotros desde el punto de vista que hemos tocado registros akáshicos, que hemos hecho constelaciones familiares, digamos que hemos hecho canalizaciones, o sea que de algún modo u otro hemos estado buscando y hemos comprobado para nosotras que sí hay vidas pasadas, entonces digamos que es entender que esas susceptibilidades ya las traíamos desde antes y que no solamente están en nuestra familia, sino que es algo del común, es algo del colectivo que estamos sanando precisamente en este momento, ¿sí? Que son esos procesos karmáticos que estamos cerrando en este momento, que estamos pues como en este cambio de conciencia. Y si vamos a ver, por ejemplo, los genotipos de cada raza, por ejemplo, si nosotros vamos a ver a los asiáticos los podríamos asociar más el físico de ellos con la herida de rechazo, ¿sí? Porque ellos siempre son delgados o con la herida de abandono. Eh, pero, por ejemplo, a los latinos, si vamos a mirar el físico, se encontraría más la herida de humillación y la herida de traición, ¿sí? Entonces, son estructuras que vienen muy antiguas y que debemos reconocerlas para que ellas no nos manejen, ¿sí? Y ahí es donde surge el poder de la sanación, el reconocernos que tenemos esas heridas y que las podemos sanar a través de hacer consciente eso que estaba inconsciente, ¿sí? Muchas veces y muchas de las decisiones que tomamos en nuestra vida, si nos hacemos digamos que la tarea de identificarnos estas heridas, muchas decisiones las hemos tomado a través de estas heridas, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, si a mí me gusta liderar, si a mí me gusta ser jefe, si a mí me gusta el poder, si a mí me gustan las posiciones sociales, ahí hay que preguntar desde qué punto de vista yo estoy deseando o querer tener posiciones sociales o desde qué punto de vista estoy deseando el poder. Desde el entendimiento de mi herida o desde esa herida que todavía no he reconocido y que me hace creer que al yo tener poder voy a tener el control de todo, como lo veíamos en la herida de traición, ¿sí? Entonces, ese ejercicio que hacemos con estas heridas es para eso, ¿no? Entonces, pues sí, no es que debamos perdonar, o sea, no hay que perdonar a nadie porque ya lo que pasó, pasó, lo que debemos es reconocernos, ¿sí? Entonces, bueno, la persona que tiene la herida de injusticia le gusta justificar todo, ¿no? Entonces, como es tan competitiva, si obtuvo el 99% en algo, tiene que justificar por qué no logró el 1% que le hizo falta, ¿sí? Le gusta estarse llenando mucho de conocimiento y le gusta presumir mucho de su memoria. Como ya lo dijimos, el que tiene la herida de injusticia también puede que se combine con la herida de rechazo. Es perfeccionista igual que el rechazado, o sea, también le gusta estar, digamos que planeando y no le gusta perder el control de las cosas. Les gusta, ellos cuando pequeños recibían elogios de sus padres solo si se ajustaban a las normas, al deber ser, ¿sí? Entonces, solo si hacían lo que se supone que les dijeron que estaba bien, era que recibían un elogio. Entonces, pues la persona que tiene la herida de injusticia también tiene miedo a equivocarse. Y al igual que el rechazado no aceptan la ayuda de los demás porque no quieren estar en deuda con los demás, no les gusta que nadie los ayude. Entonces, cuando se activa esta herida, no, cuando tenemos activas las heridas y cuando actuamos desde las heridas, no somos nosotros dirigiendo nuestra vida, sino es el ego que dirige nuestra vida. Entonces, pues es aprender a reconocer, digamos que esta herida, como ya lo dije desde el comienzo, hay dos formas de manifestar esta, desde la resignación, que es la rigidez, pues el que parece eh, el guardia, el guardia real, perfectamente, su postura perfectamente rígida, o el que es rebelde, también el que tiene la herida de injusticia se puede expresar de forma rebelde. Los ojos de estas personas también se vuelven muy fríos, ¿sí? No dicen nada, pero con la expresión y con su rigidez lo manifiestan todo. O sea, son como de esas personas que uno dice que no o sea, como que no necesitó de un lenguaje soez para hacer sentir mal a una persona, ¿sí? O sea, con la sola actitud hacen sentir mal a la persona. Entonces, pues la forma de identificar mis heridas también es hacer un listado de qué patrones se repiten en mi vida, ¿sí? O sea, qué siempre estoy repitiendo yo en mi vida y qué siempre, digamos, que me produce algún tipo de inconveniente, qué patrones transgeneracionales se repiten en mi familia, ¿sí? Porque reconocer las heridas también tiene una ambivalencia muy bonita y es aquí dolió, pero aquí sanó, ¿sí? Cuando reconocemos nuestras heridas. Exacto, Diana. Qué intervento tan bonito el que dices, porque tocaste varios puntos y aspectos supremamente importantes cuando nosotros empezamos a reconocer. Entonces es normal de pronto que si te escuchaste todos los capítulos digas, ay, pero yo tengo esto, ay, pero esto también, ay, pero yo también me comporto así, ay, pero... Y entonces uno se puede de pronto abrumar reconociendo todo lo que tiene, pero como nos encanta a nosotras acá en Serendipia recordarles, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Es muy importante que te puedas conocer, que puedas empezar a reconocer, ok, cuáles son las heridas que tengo y ya tomar tú mismo la decisión de cómo empezar a trabajar en ellas, cómo sanar todo esto, que
salir del círculo víctima, salvador y verdugo. Entonces, o víctima, salvador y victimario. ¿Cómo me quito estos papeles de lo que ya no soy? ¿Cómo salgo de estos roles que ya no me están representando, que ya no me identifico más con ellos? Y vivir una vida más plena y más armonía, porque ya no voy a ver el mundo con estos filtros, ya no voy a interpretar las cosas como amenazas, que eso es algo que le encanta hacer a nuestro ego. Me protejo porque esto me pasó. Nos pasamos la vida viviendo anclados a algo que pasó en el pasado. Y no es decir, bueno, ya pasó, no importa, no le pongo cuidado, pero tampoco darle tanto peso. Es poder recoger el regalo de cada experiencia. Como dice Ángela de forma muy sabia, de toda miércoles se hace abono. Entonces es tomar esas experiencias que dolieron, tomar esas experiencias que reconozco como que fueron injustas, tomar esas experiencias donde me sentí abandonado, traicionado, rechazado y decir, bueno, cómo puedo transformar esto? ¿Cómo lo puedo ver de otra forma? Transformar ese karma en un dharma. Y si vemos que con el trabajo personal, que eso requiere bastante tiempo, a veces años, no podemos recurrir a una persona, recurrir a una terapia, hacer un curso para conocerse a sí mismo, hacer cosas que me acerquen cada vez más a mi propia verdad, a mi propio ser. Como decía Diana, dejar de jugar entre mi ser y mi ego y volverme unidad, volverme una con todo, uno con todo, para poder integrar poco a poco todo el beneficio de lo que estas experiencias me traen. Porque cada herida simplemente es una oportunidad para poder conocernos, sanar nosotros y liberar a los demás de cargas innecesarias. Es muy fácil echar la culpa para afuera sin reconocer que somos nosotros los propios creadores de nuestra vida y asumir también el resultado de las creaciones pasadas, que cuesta porque no nos gusta decir, sí, me equivoqué, sino decir, ve, sí, yo me equivoqué en esto, ¿qué puedo aprender de ahí? Y no seguir viviendo con el miedo de actuar porque ya me equivoqué. Bueno, aquí ya para concluir, entonces, pues debemos decir que aunque tengamos heridas, esta no nos condena. Ellas no nos determinan de por vida sin poder resolverlas. Es una forma de sensibilidad que nos genera un sufrimiento emocional, ¿sí? Entonces aquí es donde debemos distinguir de las experiencias y de las vivencias, porque las experiencias son todo lo que sucede a una persona y no necesariamente lo marca. ¿Sí? Y las vivencias son experiencias con un significado personal que marcan nuestras vidas. Y nos creímos estas vivencias y quedan grabadas en nuestra mente. Recordemos que nuestra mente es atemporal. Entonces, las experiencias las recordamos con fechas y eventos puntuales y especiales y se mantienen como buenos recuerdos. Y las vivencias no las recordamos con una fecha específica, sino que siempre las traemos y las mantenemos vivas en el eterno presente. ¿Sí? Entonces nos afectan en cualquier momento y lugar y a veces no somos conscientes que alguna situación de las que vivimos es una situación gatillo que nos la recuerda y nos hace revivir esas emociones y esas vulnerabilidades. ¿Sí? Entonces, nuestro temperamento nos hace más sensible a ciertos estímulos y nuestro carácter nos permite tener un aprendizaje de esas vivencias. Entonces, bueno, esto lo que nos da es el don de la resiliencia, ¿sí? Entonces, que es lo que yo les decía, una persona que aprende a reconocer sus heridas, aprende a ser consciente de lo inconsciente, es una persona que aprende a sanar. Un sanador no es alguien al que vas para que te cure. Un sanador es una persona que despierta en ti tu propia conciencia para sanarte a ti mismo. Sí, Diana, de hecho, me haces pensar a la frase, un sanador es una víctima que ya sanó, y cómo nosotros podemos darnos la oportunidad de hacerlo, de conocernos, de entrar en armonía con nuestras propias emociones, de entrar en armonía con los filtros con los cuales observamos la realidad y con cómo nos estamos interrelacionando con las demás personas.
Esperamos de todo corazón que estos 5 episodios les hayan ayudado como abrebocas a entrar en el mundo de las heridas de la infancia, las prisiones del alma, reconocerlas y poder trabajar en ellas. Como les hemos dicho en los episodios anteriores, les recomendamos el libro de Liz Bourbeau, Las 5 heridas y cómo sanarlas. Y obviamente si sienten la necesidad, buscar quien los pueda guiar en el camino de la sanación de estas heridas. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias a todos. Si nos estás escuchando en YouTube, te invitamos a activar la campanita, darle me gusta al episodio y ayudarnos así a llegar a más personas. Feliz día o tarde para todos.